Un momentico, pero ¿de quién viene Abraham? Pues Abraham viene de Sem y Sem viene de Noé. Asimismo, los 3 hijos de Noé, que también eran perfectos en sus generaciones, pues de ellos descienden todas las naciones de la tierra. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que todas las naciones de la tierra son de linaje divino. El judío no es mejor que el griego ni que el gentil. Leamos lo que Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 22, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esta palabra simiente es distinta a la que estamos usando, que es linaje, ¿ok? Porque es simiente en singular. Esta simiente es Jesús, bajo quien son benditas todas las naciones de la tierra. Pero la simiente no son los judíos, porque judíos es plural, ni son los judíos tampoco los únicos que tienen linaje divino, como ya probamos, sino que son todas las naciones de la tierra las que tienen linaje divino, porque su padre es Noé, o podríamos también decir que son los hijos de Noé. Pero dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 versículos 6 al 7, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Aquí el apóstol Pablo de ninguna manera quiere decir que los que descienden de Isaac son la simiente, sino que dice que los hijos de Dios son los del pacto de la fe. Así como Abraham tuvo fe en que nacería su hijo Isaac en su tiempo senil, por eso nosotros entendemos que los que son verdaderos israelitas son los del pacto de la fe. ¿Y qué pasa? La mayoría de judíos no tiene fe. No quiere decir aquí el apóstol Pablo que los que descienden de Isaac son la simiente, sino que dice que los hijos de Dios son los del pacto de la fe. Nosotros recordemos cómo Dios le dice a Abraham que tendría un hijo inclusive cuando ya tenía 100 años, por lo cual Abraham tuvo que tener fe. Por eso los verdaderos israelitas son los que están en el pacto de la fe. Pero es obvio que la fe no es solo de los judíos. La fe no le pertenece a un pueblo específico. La fe es del mundo entero. Por eso se dice en el versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Vemos entonces que tanto judíos como gentiles provienen de un linaje divino llamados al pacto de la fe, que es esa promesa establecida en el Génesis que Jesús derrotaría la muerte. Y esta es la primera profecía que leemos en la Biblia en Génesis capítulo 3 versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Nosotros entendemos que en un sentido primario, esta simiente que le aplasta la cabeza a la serpiente es Jesús. Pero también pudiéramos decir que es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quiénes son la iglesia? ¿Son los judíos o los gentiles? Pues ya vimos que son los del pacto de la fe, como dice en Hechos capítulo 16, versículo 26 al 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Esto es lo que podemos llamar como linaje divino, el cual es un solo linaje. Es decir, nunca hubo judío ni tampoco gentil en cuanto a Dios se refiere. Lo que hubo fue un pueblo que guardaba la ley, que eran los judíos, y luego pueblos que no conocían la ley y que eran impíos, que eran los gentiles. Pero como los judíos a la final tampoco pudieron guardar la ley,
Entonces ahora Jesús, bajo el pacto de la fe, llama a todos al arrepentimiento, tanto judíos como gentiles. Los judíos porque no han podido guardar la ley, y los gentiles porque no conocían la ley y estaban despojados de la ley. Leamos en Efesios capítulo 3 versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Está bastante claro, los gentiles son coherederos. ¿Con quién? Pues con los judíos. Judíos y gentiles son todos un mismo cuerpo, miembros del mismo cuerpo. Hablamos sobre todo de quienes aceptan a Cristo y guardan los mandamientos de Dios, sean judíos o gentiles. Porque si no, pues entonces, si el judío no reconoce a Cristo, ¿cómo pudiera ser hijo de Dios y cómo pudiera ser miembro del cuerpo de Cristo? Y si el gentil reconoce a Cristo, pero no guarda la ley, ¿cómo pudiera ser hijo de Dios y cómo pudiera ser miembro del cuerpo de Cristo? Entonces vemos que este es el linaje divino, el que puede y debe pisarle la cabeza a la serpiente, que como ya vimos, pisarle la cabeza a la serpiente significa poner primero la ley de Dios y en segundo lugar los deseos, placeres y cualquier bienestar mundano que exista en esta vida. Inclusive hasta la vida misma. Todo debe ser secundario y la ley de Dios debe ser siempre el objetivo primario de vida de aquellos que son el linaje divino, que son la simiente divina, que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios y que aunque pecaron, ahora en Jesús, bajo el pacto de la fe, pueden restaurar para sí mismos la imagen y semejanza de Dios. De esto se trata este linaje divino, en que podemos volver a como fuimos creados al principio de la creación, antes de que Adán y Eva pecaran. Por eso es importante que permanezcamos en ese linaje divino. No podemos permitir que alguien venga a mezclar nuestro ADN con pretexto de que vamos a ser inmunes a tal o cual enfermedad. Pero sin embargo, ojo con esto, porque hay dos tipos de personas dentro de este linaje divino. La primera persona es la que ha pecado y decide que va a dejar de pecar. Es decir, es una persona que por fe va a esforzarse para restaurar la imagen de Dios en sí mismo. Este es el plan de salvación escrito en la Biblia por todas partes. Leamos en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 16. Porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. Luego el apóstol Pablo dice en Hebreos capítulo 12 versículo 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bastante claro, ¿verdad? Que hay que dejar de pecar, hay que vivir en santidad, hay que restaurar la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Ahora, con respecto a qué es la santidad, es importante entender que el ser humano no puede definir qué es la santidad, porque el ser humano ha sido mentiroso, pecador, engañador, en fin, y por eso no puede declarar qué es la santidad, porque no tiene autoridad para hacerlo, sino que el único que puede hacerlo es aquel que es santo. Por eso Dios en su palabra es quien define lo que es la santidad. Leamos en Romanos capítulo 7 versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, la ley y el mandamiento son santos, por lo cual quienes ponen la ley por encima de cualquier objetivo de vida, inclusive hasta la vida misma, estos son los santos. Estos son los que están restaurando la imagen y semejanza de Dios en sí mismos. Estos son el cuerpo de Cristo, la simiente que ahora empieza a pisarle la cabeza a la serpiente. Este es el primer grupo del que venimos hablando, que tienen linaje divino. Pero viene el segundo grupo, son los que también tienen linaje divino, que su descendencia puede ser rastreada hasta Adán y Eva, y son quienes, pudiendo restaurar la imagen y semejanza de Dios en sí mismos,
no lo quieren hacer. Algunos tal vez porque han sido engañados por esta religión de ángeles y otros porque le han cogido el gusto a los placeres de la vida, a la comida, al dinero, a los viajes, a la vida misma, a los placeres de la vida, y entonces como que no están muy de acuerdo en renunciar a sus tradiciones, a sus comidas, y no quieren hacer lo que es correcto. Por tanto, son personas que ponen sus tradiciones por encima de la ley de Dios, a pesar de que tienen el linaje divino, pero anteponen sus placeres por encima de los mandamientos de Dios. Así que estas personas obviamente no están bajo el pacto de la fe, no hacen parte de la simiente que le va a pisar la cabeza a la serpiente, y aunque pertenecen al linaje divino, van en camino a convertirse en hijos del maligno. Miremos esto, hermanos. Ya estudiamos el linaje divino y los dos grupos que hay dentro del linaje divino. Ahora vamos a estudiar otro linaje, un linaje caído, del cual Jesús dice que son plantas que el Padre Celestial no plantó y que deben ser desarraigadas. De estos dice Jesús, dejadlos. Es decir, es una palabra bastante fuerte viniendo de Dios, ¿verdad? Tú no quisieras escuchar que Dios te dijera eso a ti. Bueno, dejadlo porque este no va a cambiar nunca. Es algo bastante duro. Pero es lo que Jesús dice de estos fariseos. Ahora, empecemos probando también si Jesús dijo que cuando va a desarraigar estas plantas, estaba haciendo referencia a la doctrina que profesaban esas personas y por tanto no es a las personas a las que va a desarraigar sino a su doctrina, o estaba haciendo referencia a líderes religiosos que se habían endilgado el derecho a predicar la palabra de Jesús sin que Dios nunca se los hubiera mandado, o estaba haciendo referencia a personas que de un momento a otro pues no pertenecen al linaje divino, sino que pertenecen a otro linaje. Empecemos por el primer punto. ¿Es acaso cierto que estas plantas que no plantó el Padre Celestial se refieren a doctrinas que se insertaron en el judaísmo y que Dios nunca mandó a que se predicaran ese tipo de doctrinas? Leamos en Mateo capítulo 15 versículo 1 al 3. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Lo vemos, hermanos? Este es todo el meollo del asunto. Entonces, este pasaje es tan claro que yo no puedo entender cómo hay pastores que dicen que la ley de Dios fue abolida. Un momento, si Jesús aquí le está diciendo a los líderes religiosos que cómo es posible que antepongan las tradiciones humanas primero y de segundo pongan la ley divina, es que no se puede, ¿ok? Entonces, en los tiempos de Jesús continuaba este mismo dilema que se desató en el Edén con Eva. Eva fue la primera persona que antepuso primero su deseo y de segundo la ley de Dios. Y no debe ser así, pues primero está la ley de Dios. Puede que te haya gustado mucho el árbol y el fruto del árbol, pero primero está la ley de Dios. Pues entonces Eva lo invirtió y de ahí para abajo todos los que descienden de Eva tienen el concepto invertido. Los seres humanos hijos de Eva anteponen el deseo y sus objetivos de vida por encima de la ley divina, así como hacían los fariseos. Y es que este es el punto central de todo lo que está pasando aquí en la tierra, cuando peor aún son líderes religiosos los que enseñan esta doctrina torcida de poner primero las tradiciones que los mandamientos de Dios. Es totalmente bizarro cuando efectivamente